Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bien. Día de hoy seguimos con el tema de las vacunas, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poquito de la gripe o la influenza, ¿sí? Bien, ¿qué es? Bien, es una infección en realidad de la nariz y de la garganta. Un segundito. Ahí está. Bien, ahí, perdón, ahí voy. Ahí. Bien, le decía que es una infección de la nariz, de la garganta y de los pulmones, ¿sí? Que son todos parte del sistema respiratorio, ¿no? Entonces, cuando la gripe es causada por un virus, la influenza se conoce comúnmente como gripe, ¿sí? Pero es diferente de los virus de la gripe, por ejemplo, estomacal, que causan diarrea y causan vómito. La mayoría de las personas que tienen gripe mejoran por su propia cuenta, ¿sí? Pero a veces esta enfermedad y todo lo que son sus complicaciones también pueden ser mortales, ¿bien? Hay algunos grupos de personas que tienen un riesgo mucho más alto de sufrir estas complicaciones. Por ejemplo, los niños pequeños a partir, a ver, particularmente los que son menores de 12 meses. ¿Sí? Las personas también que planean por ahí quedar embarazadas, ¿sí? O que están embarazadas o que tuvieron un bebé recientemente durante la temporada de gripe, también corren mucho más riesgo. Los adultos mayores de 65 años, las personas que viven o también trabajan en centros, ¿sí? Con muchos otros residentes, por ejemplo, los asilos de ancianos, ¿sí? En los hospitales, personas que están dentro del hospital, y otro grupo con alto riesgo de tener complicaciones por la gripe son, por ejemplo, las personas, bien, son las personas que tienen el sistema inmunitario debilitado, por ejemplo, las personas que tienen un índice de masa corporal de 40 o más, las personas que tienen afecciones o tienen trastorno del sistema nervioso que también alteran la forma en la que el cerebro procesa la información, y las personas con ciertas enfermedades que también tienen un mayor riesgo de tener complicaciones por la gripe. Por ejemplo, aquellas personas que sufren de enfermedades crónicas, asma, enfermedades cardíacas, enfermedades renales, enfermedades hepáticas, diabetes, personas que tuvieron un accidente cerebrovascular y personas menores de 20 años que reciben tratamiento a largo plazo con, por ejemplo, aspirinas. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas de la gripe? Al comienzo aparece como un resfriado, ¿sí? Con goteo en la nariz, estornudo, dolor de garganta, ¿sí? Por lo general, ese resfriado comienza lentamente, ¿bien? En cambio, la gripe tiende a aparecer muy rápido, ¿sí? Y aunque un resfriado puede ser por ahí para nosotros molesto, ¿sí? Generalmente uno se siente mucho peor cuando tiene gripe. ¿Bien? A ver, los síntomas frecuentes de la gripe incluyen mayormente fiebre, dolor en los músculos, escalofríos, sudoración, y otros síntomas que también podemos incluir es la tos persistente, la tos seca, los dolores de cabeza, cansancio, debilidad, falta de aire, dolores en los ojos, en la garganta, ¿sí? Congestión, ¿sí? Y ese goteo nasal, como les dije anteriormente, y lo que son los vómitos y las diarreas también son síntomas de la gripe. Son, a ver, más frecuentes en niños, por ejemplo, que en adultos. ¿Bien? Y niños y adultos con alto riesgo pueden presentar, como dijimos antes, complicaciones. Esas complicaciones son neumonía, brotes asmáticos,
problemas cardíacos, infección de oído, ¿sí? Bronquitis, no sé si lo dije. ¿Bien? A ver, las causas, si hablamos de las causas ahora, la gripe, como dijimos antes, causada por un virus, ¿sí? Esos virus viajan por el aire en gotitas, ¿bien? Entonces, cuando alguien que tiene esta infección tose, habla, estornuda, ¿sí? Uno puede inhalar esas gotitas en forma directa, ¿sí? También podemos entrar en contacto con los gérmenes mediante un objeto, ¿sí? Bien, por ejemplo, a ver, el celular, y luego nosotros lo transferimos con nuestras manos a los ojos, a la boca, a la nariz, ¿sí? Y las personas que tienen el virus contagian aproximadamente desde el día anterior a que aparezcan los síntomas, ¿sí? Y entre 5 y 7 días después de que comenzaron esos síntomas. ¿Bien? Y, por ejemplo, los niños y las personas con un sistema inmunitario debilitado son mucho más contagiosos, ¿sí? Contagian por mucho más tiempo. Bien, todo lo que son los virus de la influenza cambia constantemente, ¿sí? Aparecen nuevas cepas, eso ya lo vivimos con el COVID, ¿no? ¿Sí? Entonces, si una persona tuvo influenza en el pasado, su cuerpo ya produjo anticuerpos para combatir esa cepa específica de ese virus, ¿sí? Bien, y si los virus futuros de la influenza son similares a los que uno ya tuvo, ¿sí? Debido a esa enfermedad o por haber recibido la vacuna, esos anticuerpos pueden prevenir la infección y pueden reducir la gravedad, ¿sí? Pero algo que sí está bueno aclarar, los niveles de anticuerpo pueden disminuir con el tiempo, ¿sí? Y es muy posible que los anticuerpos contra los virus de la influenza no nos protejan contra las nuevas cepas de estos virus. ¿Bien? ¿Sí? Las nuevas cepas pueden ser, digamos, diferentes a los virus que nosotros ya tuvimos anteriormente. Bien, otros factores de riesgo o los factores de riesgo que pueden aumentar, valga la redundancia, el riesgo a contraer la gripe o a contraer complicaciones o a tener complicaciones son la edad, ¿sí? La edad influye mucho, por ejemplo, la influencia estacional, ¿sí? Tiende a tener peores resultados en niños pequeños, ¿sí? En esos niños, como dije antes, menores de 12 años. Y los adultos mayores de 65 años también tienden muchas veces a presentar peores resultados, ¿sí? Otro factor de riesgo son las condiciones de vida o las condiciones de trabajo, ¿sí? Las personas por ahí que, como hablamos antes, que viven o trabajan en centros con muchos otros residentes, los asilos de ancianos, los hospitales, las clínicas, tienen muchas más posibilidades de enfermarse con gripe, ¿sí? Y las personas también internadas en un hospital también corren mayor riesgo, ¿sí? Las personas que tienen el sistema inmunitario debilitado, ¿sí? Por ejemplo, los tratamientos contra el cáncer, el uso prolongado de esteroides, un trasplante de órganos, ¿sí? Las personas que sufren VIH-Sida, ¿sí? Pueden debilitar el sistema inmunitario y eso puede facilitar el contagio con el virus de la gripe, ¿sí? Entonces también podría aumentar el riesgo de tener complicaciones. Y todas las enfermedades crónicas, que algo habíamos hablado anteriormente, también pueden aumentar el riesgo, ¿sí? Personas con asma, personas que tienen enfermedades pulmonares, diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades del sistema nervioso, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, trastornos metabólicos, problemas en las vías respiratorias, enfermedades en los riñones, enfermedades en el hígado, enfermedades en la sangre, ¿sí?
Bien, las personas embarazadas tienen más probabilidad también de presentar complicaciones a raíz de esta gripe, ¿sí? Particularmente en el segundo y en el tercer trimestre, ¿sí? Y también corre mucho más riesgo hasta 2 semanas después del parto, ¿sí? Y como les dije antes, las personas con índice de masa corporal, un índice de masa corporal de 40 o superior, también tienen mucho más riesgo de presentar complicaciones. Y acuérdense de el uso de aspirina en menores de 20 años, ¿sí? Esas personas menores de 20 años que reciben un tratamiento a largo plazo con aspirina también corre mucho más riesgo de desarrollar, por ejemplo, el síndrome de Reyes, ¿sí? Sí, se infectan con este virus de la gripe. ¿Bien? Bien, entonces, entre esas complicaciones que yo les nombré antes, como la neumonía, los brotes asmáticos, los problemas cardíacos, las infecciones en el oído, el síndrome de dificultad respiratoria aguda y la bronquitis, la neumonía es una de las complicaciones más graves, ¿sí? Ustedes saben que la neumonía puede ser mortal para los adultos mayores, para las personas también que tienen enfermedades crónicas. ¿Sí? Bien. Por otro lado, tenemos hepatitis A, ¿sí? Que es una infección hepática, que es sumamente contagiosa, que es causada por este mismo virus, el de la hepatitis A, ¿sí? Es uno de los tipos de virus de hepatitis que causa inflamación del hígado y afecta todo lo que es su funcionamiento. ¿Bien? Entonces es muy probable por ahí que una persona se contagie de hepatitis A por ingerir alimentos, por ingerir agua contaminada, por el contacto directo con personas o con objetos infectados, y los casos leves de hepatitis A no requieren tratamiento, ¿sí? La mayoría de las personas que están infectadas se recuperan por completo sin ningún tipo de daño permanente, ¿sí? Entonces nosotros debemos practicar también buenos hábitos de higiene, ¿sí? Lavarse las manos con frecuencia, eso puede evitar la transmisión del virus, ¿sí? Y la otra es la vacuna contra la hepatitis A, ¿sí? Si hablamos de los síntomas de la hepatitis A, generalmente aparecen unas semanas después de que nos contagiemos, ¿sí? Pero más allá de eso, no todas las personas que tienen hepatitis A tienen síntomas, ¿sí? En general, los síntomas, ¿cuáles son? Cansancio, ¿sí? Debilidades inusuales, náuseas, vómitos, diarreas, dolor o molestia abdominal, ¿sí? Más que nada en la parte superior derecha, debajo de las costillas inferiores, ¿sí? Las heces de color gris o de color arcillosa, pérdida del apetito, fiebre baja, orina oscura, ¿sí? Picazón, ¿bien? Dolor articular y ictericia, color amarillento en la piel y en la parte blanca de los ojos. ¿Bien? La hepatitis A entonces se produce a causa de un virus que infecta las células del hígado y provoca inflamación, ¿sí? La inflamación puede afectar el funcionamiento del hígado y también puede causar síntomas, como dijimos antes, de la hepatitis. Y el virus se propaga cuando, por ejemplo, las heces infectadas, ¿sí? Por más que sean pequeñas cantidades, ingresan, por ejemplo, a la boca de otras personas. Eso es a través de transmisión fecal-oral, ¿sí? También uno puede contraer hepatitis cuando comemos, cuando bebemos algo contaminado, por ejemplo, con las heces estas infectadas, ¿sí? En el contacto cercano con las personas que también presentan esta enfermedad, esta infección, ¿sí? Y el virus puede vivir en las superficies durante algunos meses,
¿sí? Y no se propaga a través del contacto, digamos, casual, ni el estornudo, ni la tos. ¿Bien? Bien. Algunas de las formas, digamos, específicas en que se puede propagar el virus de la hepatitis A es entonces comer alimentos manipulados, por ejemplo, por alguien que tiene este virus, que no se lavó bien las manos, por ejemplo, después de ir al baño, beber aguas contaminadas, comer alimentos lavados con esas aguas contaminadas, ¿sí? Eh, comer por ahí mariscos o pescados crudos provenientes de aguas residuales contaminadas, eh, estar en contacto cercano, podemos decir, con personas, ¿sí? Que tienen este virus, ¿sí? Por más que esta persona no tenga síntomas aún, y al tener contacto sexual con alguien que tiene el virus, ¿sí? Y presentan un mayor riesgo de padecer hepatitis A las personas que trabajan o que viven en lugares del mundo donde hay hepatitis A, es muy frecuente. Cuando vives con una persona que también padece, tiene este virus, ¿sí? Si uno tiene contacto, sí, algún tipo de contacto sexual con alguien que tiene hepatitis A, eh, las personas infectadas por HIV, SIDA, ¿sí? Las personas que no tienen un hogar, ¿bien? Y otro factor de riesgo son las personas que usan algún tipo de droga ilícita recreativa, ¿sí? No solamente las drogas que se inyectan, sino cualquier tipo de droga ilícita recreativa, ¿sí? Y a diferencia de otros tipos de hepatitis viral, la hepatitis A no causa un daño hepático, ¿sí? A largo plazo, ni se convierte también en una infección crónica, una infección recurrente, ¿sí? En raras ocasiones, sí, la hepatitis A puede provocar una pérdida repentina de la función hepática, más que nada en adultos mayores o en personas con enfermedades hepáticas crónicas, ¿sí? Entonces, la insuficiencia hepática aguda, ahí sí uno requiere de hospitalización para el tratamiento y para el control. Bien, entonces las vacunas contra la hepatitis A pueden prevenir la infección del virus, por eso es tan importante vacunarse, ¿sí? Y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan la vacuna contra la hepatitis A personas, por ejemplo, a todos los niños de 1 año o a los niños mayores que no recibieron la vacuna en la infancia, cualquier persona mayor de 1 año que no tenga hogar, a todos los bebés de entre 6 y 11 meses que viajan a partes del mundo donde la hepatitis A es frecuente, a los familiares y cuidadores de niños, por ejemplo, adoptados que provienen de estos países donde la hepatitis A es frecuente. Eh, todos los hombres también deben recibirla que tienen relaciones sexuales con otros hombres. El personal, por ejemplo, de laboratorio que podría estar en contacto con la hepatitis A, ¿sí? Todas las personas que trabajan en alguna parte del mundo donde la hepatitis A es frecuente, o si viajamos a esos lugares, todas las personas que usan cualquier tipo de droga ilícita recreativa, ¿sí? Todas las personas con enfermedades hepáticas crónicas, ¿sí? Por ejemplo, hepatitis B, hepatitis C, y todas las personas que deseamos obtener protección, obtener inmunidad. ¿Bien? Por otro lado, teníamos la triple viral y la doble viral, perdón. A ver, la vacuna triple viral, que es la SRP, ¿sí? Que es contra el sarampión, contra la rubiola y contra la parotiditis, la papera, ¿sí? La vacuna se aplica mediante una inyección en lo que es el brazo izquierdo y, por ejemplo, a ver, la vacuna, esta, la triple viral, es muy segura, ¿sí?
a ver, todos los eventos, los efectos que se pueden presentar posteriores a la aplicación son mínimos, ¿sí? A ver, algunos pueden manifestar, por ejemplo, dolor, enrojecimiento en el sitio de la aplicación, ¿sí? Que no se requiere ningún tipo de tratamiento, ¿sí? Algunas personas también pueden presentar entre 5 y 12 días después de la vacunación malestar estomacal, ¿sí? Dolor de cabeza, tos, fiebre hablamos de 38,5 máximo, ¿sí? Que esos son síntomas también que pueden durar entre 2 a 3 días, ¿sí? Bien, y hay personas que también le puede aparecer un sarpullido en la piel, que también dura aproximadamente unos 2 días, ¿sí? Que tampoco hace falta un manejo médico. ¿Bien? Bien. Eh, y hay otras personas que también, después de los 12 días de haberse vacunado, puede ocurrir una inflamación en las glándulas parótidas, ¿sí? Que generalmente es de un solo lado de la cara y dura más o menos unos 4 días y también se resuelve, digamos, espontáneamente, ¿sí? Y por otro lado tenemos la vacuna doble viral o la SR, ¿sí? Que ahí utilizan virus vivos atenuados, o sea, debilitados de sarampión, ¿sí? Que están preparados en células humanas o células de embriones de pollo o virus vivos atenuados de rubiola, ¿sí? Que esos están preparados en células humanas, ¿sí? Entonces, la doble viral es una vacuna que nos protege contra el sarampión y contra la rubiola. ¿Bien? ¿Y cómo se aplica la vacuna, por ejemplo, la triple viral? A partir de los 10 años de edad, la vacuna se aplica, como les dije, en el brazo izquierdo mediante una inyección, ¿sí? Una dosis si el niño no recibió la segunda dosis de la triple viral, que es a los 6 años, y si no, 2 dosis si no recibió la dosis previa de la triple o la doble viral con un intervalo de 4 semanas entre cada una. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, acuérdense que por ahí los niños o quien se aplique la doble o la triple viral puede presentar fiebre, ¿sí? Puede aparecer sarpullidos entre los 5 y los 12 días después de aplicada la vacuna y puede aparecer también una inflamación de los ganglios, o sea, unas bolitas en el cuello, ¿sí? Tenemos nosotros los adultos que vigilar la presencia de dolor, de inflamación leve en las articulaciones, sí que puede ocurrir entre los 7 y los 12 días posteriores a la vacunación, ¿sí? Más que nada en lo que son mujeres embarazadas y en adultos, ¿sí? Son síntomas, acuérdense, transitorios, ¿sí? Un segundo. Bien. Por otro lado, tenemos la varicela, ¿sí? Que es una enfermedad causada por el virus de la varicela zoster, ¿sí? Que causa sarpullido, con picazón, con pequeñas ampollas, esas ampollas con líquido, ¿sí? La varicela se contagia muy fácilmente, gracias, muy fácilmente a personas que no han tenido esta enfermedad antes o no se han vacunado, ¿sí? Anteriormente solía ser un problema muy generalizado, pero en la actualidad todo lo que son las vacunas protegen a los niños de contraerla, ¿sí? Entonces, la vacuna es segura para prevenir la enfermedad y también otros problemas por ahí de salud que pueden presentarse junto a la varicela. ¿Bien? Entonces, si hablamos de lo que son los síntomas, la erupción provocada por la varicela aparece
aproximadamente entre los 10 y 21 días posteriores a la exposición del virus de la varicela zóster, ¿sí? La erupción suele durar aproximadamente entre 5 y 10 días, ¿sí? Y también hay otros síntomas que pueden aparecer entre 1 a 2 días después de la erupción, por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, pérdida de apetito, cansancio y sensación de malestar general, ¿sí? Entonces, una vez que aparece la erupción de la varicela, pasa a la fase 3, ¿sí? Donde se generan estas protuberancias abultadas que se llaman pápulas, que aparecen a los pocos días, y estas pequeñas ampollas llenas de líquidos, ¿sí? Que se llaman vesículas, que se forman aproximadamente un día y luego se rompen y empiezan a gotear, ¿sí? Luego nuevas protuberancias siguen apareciendo por varios días, ¿sí? Entonces, uno puede tener protuberancias, ampollas y crostas al mismo tiempo, ¿sí? Y uno puede contagiar con el virus a otra persona durante un máximo de 48 horas antes de que aparezca la erupción, ¿sí? Y el virus sigue siendo contagioso hasta que todas las ampollas se hayan cubierto, todas, dije, se hayan cubierto de esa costra, ¿sí? ¿Bien? ¿Cómo se propaga? Mediante el contacto directo con el zampullido, ¿sí? También puede propagarse cuando una persona con varicela tose o estornuda y nosotros inhalamos esas gotitas que se encuentran en el aire, ¿sí? Bien, riesgo de infección del virus, ¿sí? Personas que no han tenido varicela y personas que no han recibido la vacuna tienen mucho más riesgo. Es importantísimo que las personas que trabajan, por ejemplo, en guarderías, ¿sí? En jardines, en entornos escolares, se vacunen. Y la mayoría de las personas que tuvieron varicela o que recibieron la vacuna son inmunes, ¿sí? Cuando uno contrae varicela, más allá de estar vacunado, los síntomas son leves, ¿sí? Es posible que por ahí uno vacunado que contrajo varicela tenga menos ampollas, fiebre muy leve o directamente que no tenga fiebre, ¿sí? Y es poco frecuente que una persona contraiga varicela más de una vez. ¿Bien? ¿Sí? La varicela en realidad suele ser una enfermedad leve, pero también puede ser grave. Puede derivar en otros problemas de salud, ¿sí? Por ejemplo, infecciones bacterianas en la piel, en los tejidos blandos, en los huesos, en las articulaciones, en el torrente sanguíneo, ¿sí? Bien, hinchazón del cerebro, ¿sí? Que sería la encefalitis, neumonía, ¿sí? Que es una enfermedad, acuérdense que puede afectar a un pulmón o a ambos pulmones, deshidratación, ¿sí? Que la deshidratación ocurre cuando el cuerpo tiene poca agua y líquidos, ¿sí? Síndrome de Reyes, que es una enfermedad que provoca hinchazón en el cerebro y también en el hígado, ¿sí? Que eso puede suceder en niños y adolescentes, como dijimos antes, que toman aspirina cuando tienen varicela, ¿sí? Y en casos poco frecuentes, la varicela puede provocar la muerte. ¿Viene? ¿Quiénes están mucho más en riesgo? Recién nacidos o bebés cuyas madres no tuvieron varicela o nunca recibieron la vacuna, ¿sí? Ahí también incluimos a los niños menores de 1 año que todavía no han recibido la vacuna, los adolescentes, los adultos, las mujeres embarazadas que no han tenido varicela, las personas que fuman, ¿sí? Las personas con VIH, SIDA o cáncer que toman medicamentos, ¿sí? Que debilitan el sistema inmunitario
y personas con afecciones crónicas como es el asma, ¿sí? Porque los medicamentos reducen también la respuesta inmunitaria. ¿Bien? Bien. Luego tenemos la quíntuple, ¿sí? Que nos protege contra la difteria, ¿sí? Que es una infección grave causada por una toxina, ¿sí? Producida por una bacteria, ¿sí? Que esta infección puede causar difteria respiratoria o difteria cutánea y en casos raros puede causar difteria sistémica. ¿Sí? ¿Bien? Bien. ¿Cómo se transmite la difteria de persona a persona? ¿A través de qué? De secreciones respiratorias. Cuando tosemos, cuando hablamos, cuando estornudamos. ¿Sí? Entre los síntomas, los signos y los síntomas de difteria comienzan generalmente de 2 a 5 días después de contraer la infección, ¿sí? Y los síntomas y signos podrían ser cansancio, fiebre, secreción nasal, escalofríos, dificultad para respirar o lo que sería respiración rápida, ¿sí? Glándulas inflamadas, ¿sí? En lo que son el cuello, los ganglios linfáticos, dolor de garganta, ronquera, ¿sí? Bien. En algunos casos, también la infección con las bacterias que causan la difteria pueden provocar una enfermedad leve, ¿sí? Eh, sin signos y sin síntomas evidentes. ¿Bien? Bien. Factores de riesgos, entonces, niños y adultos que no tienen la vacuna al día, ¿sí? Personas que viven en condiciones insalubres, ¿sí? O de hacinamiento, y cualquier persona que viaje a una zona donde la infección de difteria es muy común. ¿Sí? Bien. Complicaciones de la difteria, problemas respiratorios, daño cardíaco y daño en los nervios. Bien. La otra es el tétanos, ¿sí? Que es una enfermedad también causada por las esporas de una bacteria, ¿sí? Que se encuentran presentes en la tierra, en el polvo, en la heces de animales o humanos, ¿bien? Que se introduce en nuestro cuerpo a través de una herida, ¿sí? Causada por ahí por una mordedura, por un traumatismo, por intervenciones quirúrgicas, por inyecciones, a través de una lesión, ¿sí? Y demás, es la única enfermedad inmunoprevenible, ¿sí? Que es infecciosa, pero que no contagia, ¿sí? No se contagia de persona a persona el tétano, ¿sí? El tétano tiene un periodo de incubación, de entre 2 y 21 días, ¿sí? Y los síntomas, ¿sí? Generalmente los síntomas y los signos del tétano son espasmos musculares muy dolorosos, músculos rígidos, ¿sí? Que no se pueden mover, rigidez en la mandíbula, ¿sí? Espasmos dolorosos y rigidez en los músculos del cuello, dificultad para tragar, ¿sí? Músculos abdominales también rígidos y tensión en los músculos alrededor de los labios. ¿Sí? Bien, a medida que la enfermedad va avanzando, hay otros signos y otros síntomas, por ejemplo, fiebre, sudoración extrema, presión arterial alta o baja, frecuencia cardíaca acelerada. ¿Bien? Bien, factor de riesgo. Como dije antes, no es transmisible de persona en persona y el factor de riesgo son
las personas que no están vacunadas o no están al día con la vacunación de refuerzo que se hace a los 10 años. ¿Sí? Cada 10 años nosotros deberíamos realizar un refuerzo de la vacuna. Bien, las complicaciones que puede traer el tétano son problemas respiratorios, ¿sí? Que pueden ser potencialmente mortales, ¿sí? Por la tensión en lo que son las cuerdas vocales y la rigidez muscular en el cuello y en el abdomen, ¿sí? Obstrucción de una arteria pulmonar, que ahí estaríamos hablando de una embolia pulmonar, ¿sí? Un coágulo de sangre que ha viajado desde otra parte del cuerpo, puede bloquear lo que es la arteria principal del pulmón y todas sus ramas. Neumonía, ¿sí? Fractura de huesos, también es otra complicación, y la muerte, ¿sí? La muerte por tétanos suele ser una consecuencia de la obstrucción de las vías respiratorias durante esos espasmos y también por daño del nervio que regula la respiración, ¿sí? Por otro lado tenemos la tos convulsa o la tosferina o la coqueluche, ¿sí? Que es una infección respiratoria muy contagiosa causada por unas toxinas que producen una bacteria, ¿sí? Que evoluciona en 3 fases. La primera catarral, paroxística, perdón, ¿sí? Y en 3 fases, perdón, no 4. Y se me fue. Convalescencia, ahí está, ¿sí? Se transmite la tos convulsa o la tos ferina o la coquiluche, se transmite de persona a persona a través de las secreciones respiratorias, ¿sí? De estas personas infectadas. Tiene un periodo de incubación que oscila aproximadamente entre 1 a 3 semanas, ¿sí? Los síntomas son muy similares a un resfriado común, ¿bien? Pero acá se le suma lo que es la tos seca, que llega a ser bastante intensa, ¿sí? Que altera lo que es la respiración, que causa ahogo, ¿sí? Y problemas por ahí al alimentarse, al dormir, a causa de esa tos, ¿sí? Una vez entonces que uno se contagia, los signos y los síntomas demoran aproximadamente entre 7 a 10 días en aparecer, ¿sí? Hay personas que pueden durar un poquito más. Por lo general esos síntomas son leves, ¿sí? Y se parecen, como dije antes, a un resfriado común: moqueo, congestión nasal, tos, fiebre, ojos enrojecidos, ojos llorosos, y luego de 2 semanas o 1 semana a 2 semanas, esos síntomas, esos signos empeoran, ¿sí? ¿Qué pasa? La mucosidad espesa se empieza a acumular en las vías respiratorias, ¿sí? Y nos causa una tos incontrolable. Bien, y todo lo que son los ataques graves y prolongados de tos nos pueden provocar vómitos, nuestro rostro se puede enrojecer o azular, causar fatiga, ¿sí? Bien. Factores de riesgo. ¿Quién tiene más factor de riesgo de contraerla? ¿Sí? A ver, la vacuna en sí se recibe en la niñez, ¿sí? Y pierde su efecto a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces deja a la mayoría de, por ejemplo, los adolescentes y los adultos expuestos, ¿sí? A la infección durante un brote. Bien, entonces quienes están en más riesgos, los bebés menores de 12 meses que no están vacunados, ¿sí? O no recibieron todas las vacunas recomendadas, tienen mucho mayor riesgo de complicaciones
mucho más graves y la muerte. Bien, en los bebés, por ejemplo, que no recibieron la vacuna y se contagian, ¿sí? Principalmente los bebés menores de 6 meses, pueden tener complicaciones más graves, por ejemplo, neumonía, daño cerebral, convulsiones, deshidratación, respiración interrumpida o respiración lenta, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Bien. Luego tenemos también que nos protege contra el HIV, ¿sí? Que es una bacteria que se propaga muy fácilmente, ¿sí? Por lo que son las secreciones respiratorias, al momento que nosotros tosemos, hablamos, estornudamos, ¿sí? Que puede causar enfermedades invasivas, principalmente lo que es neumonía, meningitis, ¿sí? O enfermedades ya no invasivas como la artritis, la sinusitis, la otitis, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los signos y los síntomas de la enfermedad por HIV? Es una, la meningitis, ¿sí? Que se trata de la infección en lo que son las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal, que provocan fiebre, provoca dolor de cabeza, rigidez en el cuello, vómitos, ¿sí? Que lo estuvimos viendo anteriormente, neumonía, ¿sí? Infección en los pulmones, que también provoca fiebre, tos, problemas para respirar, celulitis, ¿sí? Infección de la piel, que hace que la zona de la piel se enrojezca y cause dolor y se inflame, artritis, ¿sí? Infección de las articulaciones, que también puede causar dolor, inflamación, enrojecimiento, infecciones, ¿este? Infecciones de oído, ¿sí? Que son una de las causas más frecuentes, digamos, del dolor de oído. Bien. Y por último, tenemos que también nos protege contra la hepatitis B, que no vamos a hablar de la misma, porque ya lo hablamos anteriormente. Un segundito, a ver, ¿cuál es la que me falta? Déjenme un segundito así lo corroboro. Así vemos qué es lo que nos falta ver. ¿A dónde está? Bueno, no son muchas las que nos falta. Bueno, tétanos ya lo vimos. Eh, mm, bien. La vacuna triple bacteriana celular, ¿sí? Que nos protege también contra la difteria, ¿sí? El tétanos y la tos convulsa, eh, que esa no la vamos a ver, y la del virus del papiloma humano, ¿sí? La BPH, ¿bien? Que nos protege contra la infección por ciertas cepas del BPH, ¿sí? El BPH puede causar que cáncer cervical y verrugas genitales, ¿sí? También está asociado con otros tipos de cánceres, inclusive cáncer de vagina, de vulva, de pene, de ano, de la boca, de la garganta, ¿bien? Es muy común que se propague a través del contacto sexual, ¿sí? Y hay muchos tipos diferentes de BPH, ¿sí? Hay muchos tipos que no causan problemas, hay otros que pueden causar cánceres, ¿sí? Como dijimos antes, del cuello uterino, de la vagina, de la vulva, pene, de ano, eh, en la parte posterior de la garganta, ¿sí? Entonces, la vacuna nos protege contra los diferentes tipos de BPH, ¿sí? Que causan la mayoría de casos de cáncer
cervical, ¿sí? Y otros tipos muy comunes que también pueden causarlo. La vacuna no es que trata el cáncer cervical. ¿Y quiénes deben recibir esta vacuna? ¿Sí? Tanto para niñas como para niños de entre 9 y 14 años de edad. ¿Sí? Y se recomienda también en personas de hasta 25 años que no hayan recibido la vacuna o no hayan tenido, terminado, digamos, con la serie de dosis. ¿Bien? Y se recomienda también para ciertas personas de entre 27 y 45 años que pueden ser candidatos para esta vacuna. ¿Sí? Ahí ya lo tienen que hablar cada uno con su médico. Ustedes saben que es una vacuna que es relativamente nueva. ¿Bien? Por otro lado tenemos fiebre amarilla. ¿De acuerdo? Le dije que íbamos a expandir un poco ese tema, ¿sí? Que es una enfermedad seria causada por el virus de la fiebre amarilla, ¿sí? Se encuentra en ciertas partes de África y de Sudamérica y se transmite mediante la picadura de un mosquito infectado, ¿sí? No se pasa de persona a persona por contacto directo. Pero las personas que contraen fiebre amarilla, por lo general, tienen que ser hospitalizadas y puede causar tanto fiebre como síntomas parecidos a la influenza, la gripe, ictericia, hemorragias en varias partes del cuerpo, fallo en el hígado, en los riñones, en el sistema respiratorio y en algunos otros órganos, y la muerte. ¿Sí? Entre el 20% y el 50% de los casos serios terminan en muerte. ¿Bien? Y por otro lado, tenemos la fiebre hemorrágica argentina, ¿sí? Que es exclusivo de zonas de riesgo, que se conoce también como el mal de los rastrojos, ¿bien? Que es una enfermedad causada por el virus Junín y afecta a las regiones de las provincias de Buenos Aires, ¿sí? El sur de la provincia de Santa Fe, Córdoba y La Pampa, ¿sí? Y la contraen principalmente personas que trabajan, viven o que visitan el campo o estuvieron en contacto con sitios invadidos por roedores del campo, los cuales eliminan continuamente el virus a través de la saliva, a través de la orina, ¿sí? Y así contaminan, digamos, el medio en donde ellos viven, ¿sí? Los síntomas son, principalmente inicia con lo que es un cuadro febril, con decaimiento, dolor de cabeza, y luego aparecen todo lo que son dolores musculares, dolores de articulaciones, dolores detrás de los ojos, mareos, náuseas, vómitos. ¿Sí? Bien. Y para terminar, el tema del carnet. ¿Sí? El carnet es un documento sumamente importante, ¿sí? En el que se registran todas las vacunas que recibe una persona. Bien, cada aplicación debe ser anotada por el personal de salud interviniente en el momento de la vacunación. ¿Para qué? Para dejar constancia escrita de la vacunación aplicada o de la vacuna aplicada. ¿Sí? Y también, hoy en día, debe registrarse en formato digital, ¿sí? En lo que es el registro nominal de vacunación. ¿Para qué? Para generar el historial de vacunación de las personas. Y también para facilitar la identificación de los esquemas incompletos. ¿Por qué? Porque muchos somos muy distraídos y perdemos todo el tiempo el carnet de vacunación. ¿Sí? Así que la parte digital también nos favoreció a los que por ahí perdemos constantemente el carnet de vacunación. ¿Sí? Bien. Es importante que el carnet unificado de vacunación y el certificado internacional para personas, por ejemplo, que van a viajar al exterior. ¿Sí? Y, por ejemplo, la vacuna contra la fiebre amarilla, ¿sí? En este contexto de viajes,
tiene que estar registrada en el Certificado Internacional de Vacunación. ¿Bien? Entonces, yo siempre digo con los carnets de vacunación, porque a mí me pasó que me he mudado muchas veces y en 2 ocasiones no encontré más el carnet de vacunación de mi hija. Realmente no sé dónde lo guardé. Yo creo que si algún día me pongo a ver cajas por cajas y cosas que he guardado, voy a encontrar un montón. Se recomienda obviamente que lo guardemos en un lugar seguro, pero que nos acordemos, ¿sí? Hacerle fotocopias, ¿sí? Que por si lo perdemos sabemos que tenemos más copias. Y que nosotros verifiquemos también al momento de la aplicación que quede registrado cada vacuna que recibimos, tanto nosotros como los niños. ¿Bien? Bien. Voy a abrir el campus virtual. Un segundito. Bien. Dentro del módulo número 5, les voy, ahí lo estoy abriendo, en lo que es, ustedes son de julio, ahí está. En lo que es el temario, tenían colocado calidad y conservación de los medicamentos. ¿Por qué no lo doy en el módulo número 5? Porque ahí fue una equivocación mía. Lo vimos a conservación de los medicamentos en el módulo número 1, ¿sí? En organización y gestión de una farmacia, ¿sí? Vimos calidad y conservación de los medicamentos. Así que 1000 disculpas por eso. Ahora, no tengo el celu, voy a buscar el celu que lo tengo atrás. Un segundo. Acá. Ahí voy. Ahora sí, así puedo ver las fechas. Bien. Validación número 5. Van a ser la última que van a tener, la número 5. Basta, sí, la última, después ya viene el examen final, así que ya nos queda nada. Estoy mirando las fechas. Bien, validación 5, 22 de noviembre. Recuperatorio, no, sí, 22, pero no, 22 no. Esperen, porque si no se las voy a dejar sábado y domingo, y el sábado y domingo quiero que descansen, no que estén. Vamos a hacer 21, 22 y 23 hasta el sábado, del jueves que viene al sábado, ¿sí? 21, 22 y 23. Después igual se los paso al grupo de WhatsApp. Y el recuperatorio 28 y 29 de noviembre. Y les voy a dar la fecha del examen final. Chan, 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 chan. Fecha de examen final, diciembre. Qué lindo que nos agarra toda la fiesta. Vamos a hacer una cosa. Nosotros la última clase es el jueves 12, que más que nada el jueves 12 de diciembre es como una clase de despedida y charlamos un poco del examen final y hacemos un repasito ahí en general. Examen final.
Bien, examen final vamos a colocarlo el 19 de diciembre. Es el único día que va a estar habilitado el examen final, cosa de que Navidad venga con regalo. Y el recuperatorio del examen final, como el 25 no da para que hagamos un recuperatorio, quien tenga que hacerlo, que me imagino que ninguno me va a hacer trabajar después de Navidad, porque van a rendir todos bien el 19, recuperatorio de examen final 26 de diciembre. Después también ya se los voy a mandar todo al grupo, voy a poner subir examen 5, porque después, ay, Flor, les cuento del examen final ahí que Florencia preguntó. Ya. El examen final, ¿qué entra primero dentro del examen final? Todo. Los 6 módulos. Son aproximadamente 50 preguntas. Tienen 2 horas para realizar el examen. 2 horas para realizar el examen y está habilitado un solo día que va a ser el día 19. Ustedes pueden entrar a partir de las 12 de 12 y 1 minuto hasta las 23 y 59, perdón. Tienen 2 horas para realizarlo, por eso siempre pido, por ejemplo, Flor decide hacerlo a la noche, ¿sí? Más tardar tiene que entrar a las 10 de la noche, cosa de que tenga esas 2 horas para realizar el examen, porque si Flor me entra a las 23:30, va a tener 30 minutos para hacer el examen, porque a las 23:58, no importa si ustedes están en la mitad del examen, se cierra el examen y le va a tomar la nota de lo que pudieron hacer en esos 30 minutos. ¿Sí? ¿Otra pregunta?